Muy buenos días. Hoy nos convoca una vez más la jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas. En este caso es la 10ª edición de estas jornadas que se han iniciado hace 20 años. Y en estos 20 años se han ido sumando instituciones que se han propuesto discutir, intercambiar similitudes y diferencias en el modo de pensar la clínica. En cada una de estas instituciones se van planteando las perspectivas teóricas, los modos de trabajo clínico y son jornadas que van teniendo una preparación para cada una de las instituciones participantes. En este caso, hemos tenido la enorme alegría de que el material clínico que se eligió para la 10ª jornada es un material que, entre muchos otros que se habían propuesto, es Mi historia con Héctor, un paciente difícil, que es un material publicado por nuestro querido Sandro Fonsi. Con lo cual, para mí esta reunión tiene un carácter casi de homenaje, en un sentido cariñoso por la persona que ha sido Sandro, por lo generoso, por lo excelente psicoanalista, por lo generoso con sus ideas, con su persona, por lo hospitalario. Y este había sido un material que en más de una oportunidad, en más de una jornada, se había propuesto como material y fueron saliendo otros materiales. Es un caso publicado en nuestra revista, un material que pertenece a un trabajo que ha ganado el premio Cárcamo a mejor trabajo teórico clínico y que hoy tenemos el enorme gusto de presentarlo y plantear algunas cuestiones de índole teórico-clínicas también, con grandes referentes de nuestra institución, con cuyas ideas y con cuyo material vamos a contar para la elaboración de un capítulo que va a formar parte de la publicación de la 10ª jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas. Ya los estoy invitando para que vayan pensando, si bien esto va a ser en el año 2023, en el segundo sábado de septiembre, en que se va a celebrar esta jornada, y que en esta oportunidad la organiza, la institución organizadora, es la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Año a año o cada 2 años, cuando vamos haciendo estas jornadas, vamos variando la institución organizadora. Son realmente jornadas de una enorme riqueza y unas jornadas en las que verdaderamente se plantean cuestiones que nos permiten descubrir esas similitudes y diferencias en cuanto a cómo pensamos la clínica. Le voy a dar la palabra a Gabriel Finkielewicz, que va a presentar a nuestras colegas y amigas comentadoras, y le doy también la bienvenida a Laura González, que es parte actualmente de nuestro grupo de las jornadas clínicas, quien va a estar conectada con las redes para aquellos que quieran hacer comentarios, preguntas y que podamos establecer así el lazo con todos ustedes. Bueno, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a pensar este material clínico de Sandro Fonsi. Gabriel. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este, Vamos a trabajar, como decía Jorge, el material, ¿no?, de Héctor, un paciente difícil, que a medida que yo lo leía y lo leía, decía que hoy en día Héctor, un paciente difícil
cuántas veces no pueblan nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y la brillantez de Fonsi en cómo fue trabajando, ¿no? Generando la posibilidad del tratamiento de este paciente. Bueno, y también como decía Jorge, invitamos a 3 colegas de larga trayectoria en APA para que hablen acerca de este material. Primero va a hablar, me voy a poner los anteojos, los años pasan, Liliana de Nicola. Es miembro titular en función didáctica, asesora de la Secretaría Científica actualmente, coordinadora de grupos de investigación ligados a todo el desarrollo del pensamiento freudiano, profesora del Instituto de Psicoanálisis, autora de publicaciones tanto nacionales como internacionales, cofundadora y coeditora de la revista psicoanalítica La Peste de Tebas y por definición, por práctica y convicción psicoanalista. Bueno, gracias. Buenos días a todos. La verdad que tuve que disociarme un poquito para leer este material porque Fonsi fue un amigo mío, así que tuve que tomar la distancia necesaria para pensar sobre el mismo. Y con este material clínico yo me he contactado hace varios años atrás y me sorprende cómo el término, el mismo, conserva la frescura y atractivo de un principio. Es decir, este material sigue siendo atractivo y fresco como si lo hubiera presentado ayer. ¿Qué es? Entonces me pregunto lo que tiene este material, ¿no? Y creo hallar su secreto en los enunciados en los que el autor se propone centrarse en las vivencias por donde transcurre el análisis de su paciente, reduciendo al mínimo solo lo necesario las referencias teóricas. Esto ha permitido dar cuenta de los movimientos transferenciales y también dar cuenta de una particular forma de transmitir la experiencia por parte del analista, describiendo un sinnúmero de vivencias que iban más allá de la cronología, fórmula que no hizo perder lozanía al escrito. En esto quizás residió la clave para pensar y repensar sus propias convicciones, despertando otras vivencias, según las palabras del autor de este trabajo. Tomando la palabra freudiana de celebrar un pacto, un contrato, teniendo en cuenta que en esto consiste la situación analítica. De eso partió Fonsi. Es el testimonio inestimable de un analista, del encuentro con un posible paciente, lleno de referencias que nos sustraen del diagnóstico psicopatológico para adentrarnos en una experiencia vital. No hay duda que esto ocurre cuando el mismo analizante dice algo del analista, punto de partida para que se instale ese fenómeno que denominamos transferencia. Me llamó la atención, creo que a ustedes también, el título del trabajo, que se llama Mi historia con Héctor, un paciente difícil. Acá 2 o 3 palabritas que nos llaman la atención. Mi historia, lo cual el analista habla de su historia a través de este paciente. Mi historia es la que yo estoy enunciando. Cuando digo mi historia, es la del compañero que va a decir mi historia. O sea, es la historia que cada uno va a hablar sobre la lectura de este material clínico. O sea, aquello que sucedió está alejado, ¿no? Pero
es la historia que cada uno va a reencontrar en mi historia. Con Héctor, ahí ya lo ubicamos, un paciente y difícil, dice el analista. Yo tengo la costumbre de la etimología, si me permite. Difícil quiere decir difícil de hacer. O sea, en este hacer de analista algo se presenta como dificultad. ¿Con quién se encontró entonces el analista una vez traspuesto el muro materno? Pues con alguien indefinido, a quien llamaban raro, y que enunciaba dudas acerca de su propia identidad sexual. Tras esta indefinición, el analista capta el sufrimiento oscilante entre el hallar a alguien que lo viera acompañado a su vez, por el temor a ser engolfado, como dice el analista, por un otro, en esa oscilación. Dice Fonsi que era necesario no solo ser preciso en el decir, sino también en el callar, ya que la inautenticidad había sido norma desde su ambiente familiar. Luego, leyendo el trabajo, el material clínico, vemos que no solo la inautenticidad, sino que esto deja su huella en el paciente como desconfianza. Si son dos elementos, como si fueran un sintagma y una línea vertical que nos ordena, donde el paciente en esta inautenticidad y desconfianza va también a oscilar el vínculo con el analista. Yo digo vínculo porque una cosa que observé es que Fonsi no habla casi de transferencia, sino que habla de vínculo. Y no sé por qué, porque yo conociéndolo a Fonsi, si estuviera acá, le preguntaría por qué no usó el término transferencia. Quizás, y mi hipótesis es que él quiso mostrar cómo la transferencia se fue instalando, es decir, una primera etapa donde la transferencia se fue instalando. Entonces hablar de transferencia hubiera sido prematuro. Esta es mi hipótesis, porque lo dijo transferencia, porque sé que le conocía bien el término y profundamente, ¿no? El analista decide no adoptar una actitud receptiva y expectante que podía ser vivida como desinterés. Fíjense que acá el analista está decidiendo, ¿no? Decidiendo cuál va a ser su actitud. Esto es para también pensar nosotros. Reflexionamos acerca de lo que es lo mejor, establecemos una estrategia de qué es lo mejor. Bueno, quizás no todas las veces, pero con un paciente que llamamos difícil, diríamos, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor? ¿No? Y sobre todo cuando el afecto predominante es la desconfianza. Entonces, la actitud expectante y digamos, como podríamos decir, de abstinencia, podría provocar, dice Fonsi, una mayor desconfianza del paciente. Y entonces se instala en esa posición, ¿no? En esa posición de no presionar sobre aquello que es un afecto predominante en el paciente. Además, resuelve entonces extender el tiempo de entrevista en lo que fuera necesario. ¿Qué nos muestra con esto? Algo que todos sabemos. Nosotros no somos esclavos del encuadre. El encuadre es para utilizar, dice Freud. Por eso cuando habla del encuadre dice recomendaciones. No dice normativa. Sin embargo, a veces se ha transformado esto en normativas. Bueno, cada uno con su super yo, ¿no? Si necesita una normativa, normativa. Pero Freud lo que nos mostró que era bastante plástico con sus pacientes. Bueno, Fonsi lo es y dice, resuelve extender el tiempo de entrevista. No le dice, ya empezamos mañana, pasado. Hubiera huido despavorido el paciente, por lo que veo. El analista va a mostrar cómo se las arregla con lo que de irrupción inefable se ve enfrentado. Es decir, hay un momento muy especial de las sesiones
en que se produce la aparición de la compulsión de repetición. Es decir, el paciente dice, se va al baño, ¿no? Quiere ir al baño, aparece la necesidad. Entonces, este punto, ahí vemos en Buenos Aires, no sé si va al exterior, pero sabemos que en Argentina llamamos tener muñeca, ¿no? A cómo uno va manejando ciertas situaciones complicadas, ¿no? Cuando aparece la pulsión es una situación complicada, pero de la cual no la podemos eludir, ¿no? Aparece, dice, el adhieren, dice Freud, ¿no? Aparece algo del acto dentro de la sesión. Ahora acá yo me quiero referir a otro punto que se observa. Hay muchas cosas para decir del material, pero bueno, tomo las principales. Y es que la escena de lo que llamamos la transferencia, que se va gestando, ¿no? Yo digo que es una especie, en este punto donde aparece la pulsión, de juego del gato y el ratón, ¿no? Es decir, lo va poquito a poco cercando al paciente y le dice, no vayas, no vas. ¿No es cierto? Uno muchas veces se ha preguntado, los alumnos me han preguntado, seminario, bueno, porque si tiene que ir a orinar o defecar, etcétera, ¿qué le vamos a decir? No vaya, lo va a hacer en el consultorio. Dice, no vayas. Sin embargo, acá Fonsi se arriesga y dice, no vayas. Es una intervención muy taxativa. Podríamos decir que casi utiliza lo que aparece en las inhibiciones, o sea, ante una pulsión aparece la inhibición. Él inhibe con la palabra, no vayas. Entonces, esta es una intervención propia del analista y que si nosotros nos pensamos, muchas veces la realizamos, ¿no? Sin darnos cuenta a veces, ¿no? Es decir, hacemos una inhibición de la pulsión que está en el alma, en el ser de ese síntoma que Freud llamó inhibición, ¿no? Es decir, inhibir la pulsión. Él lo hace con la palabra, quizás viendo que el lenguaje no actuó como ley en este paciente, ¿no? Entonces alguien tuvo que decir que no alguna vez, ¿no? Y lo dijo dentro de una escena en la transferencia, y una escena donde aparece la compulsión, precisamente. El diálogo especular, ¿sí? El diálogo especular que trasunta la primera sesión se ve en su máximo pico narcisista interrumpido por la necesidad. Desciende entonces el intercambio a algo del orden del acto, donde la compulsión recuerda el adhieren freudiano y lo intraducible despierta en el analista un recurso donde en un estilo particular, detiene la acción, presta palabras a lo que es locura. Ascesis de la especularidad. En la segunda sesión, y en la aceptación de su torpeza, no parece discriminarse, sin embargo, lleva al paciente a un reconocimiento del camino sin salida, atravesando un momento de inflexión con la referencia al ídolo que le cortaban las piernas. El no sé del analista genera una respuesta al no saber y corta el tono declamatorio, cuasi burlón del paciente. En estas sesiones aparece algo del orden de la burla. La burla es un elemento que se utiliza para ubicar al otro como castrado. Uno burla, los chicos saben bien de esto, ¿no? El bullying famoso, se ubica al otro como castrado. Entonces el paciente, Fonsi captó este estilo del paciente que seguramente era familiar, un origen familiar, posiblemente del padre, y aparece entonces en el análisis y corta ese tono declamatorio cuasi burlón del paciente. Lo corta con el no sé. Cuando el paciente pregunta, se ubica al analista en un saber, él dice no sé. Segunda intervención que para mí produce una inflexión dentro de la sesión.
El analista implicado soporta el arribo de emociones y con ellas de otros personajes familiares que introducen una terceridad en el discurso. Entra en el discurso de la sesión el anatema del abuelo. Este es muy interesante. Se llama "Los escoceses no van al psicólogo", dice el abuelo. ¿Qué abuelo? No va con nosotros este abuelo. Bueno, negándole el linaje se incorpora al extraño. O sea, si él incorpora un analista, él no es un escocés. Por supuesto, acá nosotros hacemos un cierto deslizamiento imaginario y pensamos qué cuestión en Escocia, porque si uno va a Escocia y ve los hombres con pollera, nunca podría pensar que tiene un problema de identidad sexual. Al contrario, ¿no? Al contrario, y no me extiendo en esto, pero se los ve muy bien, ¿no? Entonces, es un imaginario este asunto de que usen polleras son menos hombres, pero se desliza y esta amenaza, no van al psicólogo, creo que está también en la amenaza con un problema con los testículos, ¿no? De cubrir los que hay debajo de la pollera. El falo, por supuesto, ¿no? Con lo que el paciente reconoce el origen de su impotencia en la violencia desatada. Quizás no estemos de acuerdo con el estilo propio de cada analista al lidiar con lo intraducible, pero debemos reconocer movimientos en la sesión. Es decir, esta forma activa de intervenir, que por supuesto nos recuerda a Ferenczi, yo sé que Fonsi no sería alguien como Ferenczi, pero sí se lo muestra activo, pero es la demanda de la patología del paciente. Si nosotros revisamos nuestra clínica, vamos a ver que encontramos quizás más actividad con algunos pacientes que con otros, ¿no? Entonces habría que hacer una elaboración teórica de este tema, ¿no? El analista hace uso de su contratransferencia no en forma abusiva, y esto es lo interesante, porque el problema de la contratransferencia, el problema de la contratransferencia es que se ha vulgarizado, se ha banalizado, se ha entendido de una forma tan elemental que perdió consistencia. Contratransferencia es un concepto muy importante y un instrumento, un recurso para el analista, pero no para contarle a todo el mundo lo que siente, lo que le pasa, sino para observarse. Porque uno, cuando inicia un análisis con un paciente, constituye un oyente. No solamente en uno, sino también en el paciente, que se comience a oír. Constituye un oyente. Y yo creo que eso es lo que hizo Fonsi en un principio. Empezó a que el paciente empezara a escucharse. Más que oírse, a escucharse. Entonces la escena va cobrando más valor. Y nosotros vemos cómo él se introduce y sale de la escena. Se introduce y sale. Y eso es lo que nos muestra Freud en Dinámica de Transferencia. Los primeros trabajos tan sustanciosos que Freud nos trae, ¿no? Y que no es viejo Freud, no es anacrónico. ¿Saben por qué? Porque nosotros leemos a Freud con el año 2022. No leemos a Freud con el año cuando se fundó APA. No leemos a Freud como hace unos años. Todos los años vamos leyendo a Freud de distinta manera. Entonces Freud es contemporáneo. Eso es lo que tiene la diferencia entre autor y creador. Es un creador y el creador se lee y se va encontrando los huecos de la creación y allí vamos elaborando. Entonces, cuando escuchamos esto del paciente, escuchamos escenas, una escena fundamental, ¿no? Es el problema del juego. El paciente le trae al analista que su familia no juega, no sabe jugar, y entonces no tiene salida. El juego permite la salida, ¿no? Esta familia no juega, y eso lo muestra con la mamá, que en una sesión, iba a decir, en un partido de tenis, no mira de un lado para el otro,
que es característico. Uno mira de quien tira la pelota y mueve la cabeza. La mamá está mirando fija hacia adelante. No entra en el juego. Y el papá se retira a los 20 minutos. Entonces tenemos padres que no juegan con estos niños y que le muestran el cómo sí. Fíjense que en la segunda sesión muestra esa frase como sí muchas veces. Entonces, sé que captó, más allá de lo que cree captar, que el cómo sí era un problema en esa familia y el cómo sí es lo que abre la posibilidad de metáfora. Fonsi intentó el acercamiento metafórico a sus intervenciones cuando le dice son dolores de crecimiento, pero el paciente todavía no está para eso. ¿Ya está? ¿Ahora? Bueno, después seguimos. Bueno, gracias Liliana. La verdad que nuestra primera exposición ya trae una cantidad de elementos, líneas para pensar el material, pero vamos a dejarlo para una segunda vuelta. Gabriel, te pido que presentes a nuestra... Así ya. Sí, Zafore. así ya. Mientras le alcanzo el micrófono. Sí, ya sabe. Licenciada en Psicología, miembro titular en función didáctica de la APA y de la IPA. Miembro del comité editor de la época, de la Comisión de Biblioteca y de la Comisión de Ética de APA. Participó en la Comisión de Interior 2011 al 2014, ex miembro del Centro de Investigación en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática. Su trabajo hospitalario fue en los consultorios externos en el Hospital Melchor Romero de La Plata y en el Centro de Salud Mental en Cava, número 1. Bueno, ella ha dictado cursos y trabajos escritos en psicoanálisis. Te escuchamos. Bueno, gracias Gabriel. Buenos días a todos. Quiero agradecer a Secretaría Científica y en particular a Jorge Catelli que me invitaron para participar de esta reunión. Reunión que me toca en un lugar muy especial porque tanto en este encuentro, que como dijo Jorge, es anticipatorio o previo al de la 10ª jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas que va a ser el próximo año, se va a trabajar, como ya también lo trajo Liliana, un relato clínico de un muy querido amigo, Sandro Fonsi, que lamentablemente hace unos 5 años partió físicamente. Nuestra amistad nos permitió compartir momentos de alegrías, de tristeza, de diálogos muy vibrantes sobre el psicoanálisis y también de cosas de la vida. Cuando me puse a pensar un poco en lo que les iba a comentar hoy, en esta tarea, me afloró un recuerdo y una escena que quiero compartir. Estábamos tomando un café y charlando sobre psicoanálisis en una confitería cercana a esta casa y de pronto él con esas palabras vehementes y con convicción que eran cualidades que tenía, me dijo, ¿sabes? Tengo que escribir sobre un paciente difícil que tengo. Entonces recuerdo que yo lo miré y me sonreí y le dije, uy, ¿sabés qué? A mí me parece que cada uno, cualquiera de nosotros en el diván, pasamos por momentos donde somos pacientes difíciles. Y entonces me escuchó y me dice, bueno, pero ahora te voy a contar qué es para mí un paciente difícil. Y recuerdo
que me dijo, es aquel que produce algo así, ¿no? Que produce con continuidad en el analista una vivencia de incomodidad, de impotencia, de miedo intenso en el que queda atrapado y se le hace difícil encontrar una salida. Pienso que desde el título de su trabajo, Mi historia con Héctor, un paciente difícil, Sandro señala una interrelación subjetiva, porque un sujeto es difícil o no lo es para otro sujeto en un lazo social compartido. Desde mi lectura, la intersubjetividad es uno de los conceptos centrales de su concepción clínica, la que se plasma en sus intervenciones con Héctor. Intervenciones subjetivantes. Estas parecieran originarse en otra de sus ideas centrales con respecto al lazo psicoanalítico, es la escucha de la contratransferencia, o como prefería denominarla, apoyado en un concepto de García Badaraco, interdependencias recíprocas forzosas. Me parece que de los movimientos transferenciales en las sesiones, pareciera que Héctor escapa a la idea de especialista del no cambio propio de los pacientes llamados difíciles. Me surgen algunas preguntas teórico-clínicas. ¿Cómo se origina la contratransferencia? Cuando escuchamos la contratransferencia, ¿dejamos de escuchar algunas de las transferencias del paciente que sus relatos dibujan? ¿Cuánto incide en la cura analítica el marco referencial del analista? ¿Necesitamos un encuadre más amplio que el llamado clásico para el tratamiento de los pacientes difíciles, ya que la posibilidad de asociar libremente estaría obstaculizada? Preguntas complejas que una y otra vez se reinstalan en cada caso particular de un análisis. Algunas palabras sobre la posición de Sandro como analista de Héctor. Mi impresión es que en su función analítica se pone en juego un potente deseo de analizar a Héctor, tal vez alimentado por una íntima convicción de que desde el inconsciente de su paciente se jugaba algo muy significativo, quizás vital para él, y que guardaba relación con traumas y sufrimientos profundos que necesitaban expresarse. Opta por tomar una posición analítica y una escucha activa desde sus gestos, palabras y actos. Releyendo las 2 sesiones que se trabajarán en las jornadas, pienso que los tiempos y los climas transferenciales de las sesiones fueran cambiando. Lo que fue tal vez en un comienzo indiferencia o desconfianza, paulatinamente fue mutando a un clima de mayor interés y confianza. Héctor, quien podría haber sido entendido como un sujeto en los límites de lo analizable, fue logrando cambios significativos. Es probable que la posibilidad de que surgieran en la transferencia fantasías fusionales, tal vez con temores de intrusión o de abandono, facilitó que a posteriori se construyeran y desplegaran algunas fantasías inconscientes predípicas y edípicas. Creo que Héctor recorría un camino analítico que le permitía dejar de vivirse a plena cantidad, con mayores posibilidades de metaforizar algo de sus goces y abriendo sus relatos a una dimensión novedosa de humor o más lúdica. Me parece posible pensar que en la continuación del lazo terapéutico, el campo representacional de Héctor se ampliaría con nuevas conexiones asociativas. Mi fantasía, originada hoy por la relectura de esta historia, me hace conjeturar
que Héctor paulatinamente iría encontrándose a sí mismo, pudiendo manejar mejor sus pulsiones y bordear algo de la verdad de sus deseos. Es una historia que además nos interpela en nuestra función, en nuestra posición como analistas. ¿A qué llamamos una cura psicoanalítica? Gracias y celebro este encuentro que es con un recuerdo intelectual y afectivo para un psicoanalista comprometido y auténtico. Muchas gracias, Gilla. Nos vas aportando y creo que como van escuchando y como van viendo un poco lo que va siendo la tarea de esta preparación para la jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas, no solo lecturas, sino categorías de análisis que se van planteando en relación con el material clínico para posteriormente trabajar con más de 20 instituciones con quienes vamos a estar discutiendo acerca de la clínica y tomando como material central el caso que trae Sandro Fonsi de su historia con Héctor, un paciente difícil. Gabriel, te pido que presentes a nuestra tercera comentadora, a Beatriz. No. Empiezo. Sí, yo antes quería decir algo compartiendo lo de Jorge, que en un momento de la historia hubo algo que me impactó, ¿no? Que él hablaba de que este paciente tenía un problema en su ser, en su existencia, ¿no? Que no era solamente en esa transferencia que aparecía lo edípico, ¿no? Sino también su propia conformación, sus propias identificaciones primarias, ¿no? Que igual lo dejo abierto esto como pregunta para los invitados. Y ahora sí, Beatriz Elizabeth. Beatriz es médica de la UBA, psiquiatra y psicoanalista, miembro en función didáctica de IPA, miembro pleno de la IPA y por supuesto miembro de APA en función didáctica, ex directora de la Comisión de Publicaciones de APA 2009-2012, compiladora de los libros de la Comisión de Publicaciones de la APA, Diversidad Sexual, por ejemplo, del año 2010, actualizando la clínica lacaniana en el 2012 y vicepresidenta de APA. ¿No? Fue una de nuestras vicepresidentas. Bien y mal, seguimos con la bibliografía. Bien y mal, estar en la cultura, en el año 2012. Y también participó en la construcción de un artículo ligado a Luis Canciper, sobre el vínculo fraterno. Y todo esto quedó escrito en un libro, Indiferencia, Solidaridad, de Esther Romano. Bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y yo voy a ser un poco distinta en relación a mis anteriores colegas, que la verdad que toda la lectura que han hecho es fuerte, pero
cuando lo llamé a Jorge y le dije, mira, voy a hablar de Alejandro y no sé si está bien, pero haz lo que quieras con este material, pero esto es lo que salió. Antes que nada les comento, desde ese lugar, el impacto subjetivo que tengo en esta ocasión. Cuando Jorge Catelli me invitó y me comentó de qué se trataba, enseguida dije que sí, que quería participar. Recordé lo interesante que había sido la presentación de este trabajo en APA. Recordé dónde Alejandro se ubicaba en el salón, entrando a la izquierda, cerca de la pared, a unas 4 o 5 líneas del comienzo de las butacas. Siempre estaba presente, poseedor de un humor intachable y bonomía interesantes. Creo que era muy querido por todos nosotros. Su palabra era escuchada y participaba con fervor, bien italiano, ya que el psicoanálisis era una de sus pasiones. Hoy tenemos la oportunidad de revisar la historia de Alejandro con Héctor. Nos dice, síntesis de mi historia, así como Liliana y Gilla lo remarcaron, habla de sí mismo y de su historia. Comienzo con un aporte, aunque puede no ser del todo adecuado, pero siempre me pasa cuando tengo que pensar en un material clínico. Pienso que el nombre que se elige para las presentaciones tiene un significado inconsciente. Así como los padres piensan en el de sus hijos por venir, el psicoanalista debe denominarlo por problemas de confidencialidad. Ahí ya hay un significante enigmático. Y para mi sorpresa, Héctor es un nombre de origen griego, en su variante en español, tener, poseer. El significado originario del nombre era poseedor. Fuerte control constante ejercía. Posee una defensa a ultranza para no desestructurarse. Así nos lo muestra Alejandro. Este nombre se conoció por primera vez en la mitología griega, en la cual existía el guerrero y príncipe troyano Héctor, quien cayó en combate asesinado por las manos de Aquiles. Y aquí el prefacio elegido por Alejandro, que toma de Freud. Y dice Freud, es como una guerra civil, destinada a ser resuelta mediante el auxilio de un aliado de afuera. El médico analista y el yo debilitado del enfermo, apuntalados en el mundo exterior objetivo, real, deben formar un bando contra los enemigos. Su Héctor debería de ser preservado de las guerras intestinas de su historia, que no lo maten en vida. Tomo un párrafo de muchos otros que hablan de las características de Héctor. Siempre tuve muy presente, y tuve múltiples ocasiones de confirmarlo, que su indiferencia y su desconexión se debían al fuerte control constante que Héctor debía ejercer para evitar la emergencia de emociones por vivirlas como excesivamente fuertes en relación a los recursos que disponía para soportarlas. Alejandro quiso dejarnos una herencia, un bagaje que nos sirva para ver lo rico de nuestra praxis con un interesante aporte teórico. Le dice a Héctor, me parece que todo lo que se escribe es para alguien. Y sí, en el ida y vuelta de las experiencias del análisis, nosotros también hablamos de nosotros en conjugancia con lo que le decimos a nuestros analizandos. Fue un gesto también de darnos algo de él sin tapaduras. Se mostró con todo, como era él. ¿Cuántos analistas no presentamos nuestros trabajos por varias razones, que aquí no quiero enunciar? Alejandro, como se dijo acá, fue muy generoso. Expone su contratransferencia y dice, desde la contratransferencia percibimos siempre las dificultades del yo en su relación con los otros, en este caso con el analista. En su trabajo agradece a sus maestros. Decide presentar 2 sesiones completas para poder también investigar
acerca de la posibilidad de un cambio psíquico o no, de un proceso analítico o no. No son viñetas. Su forma de comunicarse e intervenir, como acá se dijo también, recuerda las advertencias de Ferenczi. Y en todo caso sería una confusión de lenguas en donde no caer en lo mismo que caen los padres en su historia. Ya no se trata solo de lo sexual, sino una confusión de lenguas en la que Alejandro puntúa claramente. Un niño que tiene que poder ser descubierto en su alteridad, con sus traumas pretéritos y la necesidad de ser reparados en los gestos del analista más que en las interpretaciones verbales. Al mismo tiempo y concordantemente, Alejandro se interroga y reconoce sus sentimientos contratransferenciales y los elabora. Llega al aquí y ahora en su vínculo con Héctor cuando el momento es adecuado. Diría más, puso su corazón, su apuesta pulsional y hasta el cuerpo. Le dice a Héctor, escúchame, si yo te fuera a ver jugar un partido de vóley, técnica activa frente a la indiferencia parental. Creo que Fonsi fue alguien al estilo de Pirandello, a quien se refiere al comentar una asociación, 6 personajes en busca del autor. Pirandello innovó sus fundamentos al teatro moderno, especialmente en el llamado teatro del absurdo. También Alejandro nos propuso innovadores procedimientos en la clínica y la teoría, haciendo un mix de todos sus maestros y atendiendo una técnica especial. Los personajes de esta obra, 6 personajes en busca de un autor, anhelan existir y manifestar su propio destino. Y como en el teatro no hay ningún autor, así lo muestra Pirandello, insisten para que el director de la compañía los vea y les ayude a dar una forma a su drama. Héctor le pide a Alejandro que exista, como recién estaba diciendo Gabriel, para que él pueda ser. La historia es una historia de amor. Un niño desvalido sin soporte amoroso. Nos dice, niño aterrado, bloqueado, interferido y aprisionado por personajes o presencias parentales de su pasado y de su presente. Personajes que ocupan el lugar de dioses absolutos, que todo lo saben y cuyos criterios son indiscutibles y irrebatibles, porque de su estricto cumplimiento depende no solo la seguridad, sino la misma supervivencia. Un analista que descubre las heridas y poco va sanándolas. El ser un paciente difícil, y nos aclara a qué está referido, como lo que conceptualizaba Jorge García Badraco. Alejandro necesitó hablar de las dificultades con las que se encontró, por eso difícil. Luego Héctor, en el proceso analítico, pasa a ser un neurótico, previo periodo de prueba de larga duración. El analista se jugó con un enorme esfuerzo a que Héctor encontrara un sí mismo, pero precisamente las interdependencias recíprocas patógenas impiden su desarrollo. En la lectura del material me pregunté cuántos de nosotros hoy, en la actualidad tan distinta a esos tiempos de y con Alejandro, tenemos la posibilidad de trabajar analíticamente como él lo hizo. Presencialidad remota, dificultades económicas, tiempos de velocidad que cambian la noción de tiempo y espacio, pueden hacer que podamos perder de vista los instrumentos que poseemos con la riqueza y profundidad de nuestra tarea. Hoy se cumple lo que Alejandro quería, y él nos dijo, para saber si el trabajo entero cumple o no con mis expectativas, debo esperar a saber cómo es visto por otros y así cotejarlo con la conversación como trabajo de producción a la que dará lugar su lectura y con la comunicación de las impresiones resultantes. En esa espera me encuentro. Y voy a citar un libro de John Berger. Aquí nos vemos. John Berger escribe, dice, estoy en Lisboa y hablo con mi madre muerta. Estoy en Ginebra
y habló con Borges. Y son relatos maravillosos. Hoy Verger se encuentra con sus muertos. Hoy, gracias Alejandro, lo hacemos contigo en estas jornadas interinstitucionales. Gracias. Wow. Qué lindo. Emotivo. No, y qué fuerte, porque bueno, es también parte de lo que Sandro ha generado, ¿no? Bueno, por un lado queda abierta las preguntas, la vuelta de la gente que estuvo recién leyendo, y te quería preguntar si también... Ajá. Una cosa que querría comentar, Sí. disculpen la emoción, pero la verdad que es una No, digo, es una alegría por un lado tenerlo así de presente a Sandro, y no deja de ser tan impactante y tan emocionante, digamos, el modo en el que las colegas y amigas de Sandro, por otro lado, lo han ido presentando y comentando. Yo creo que hay algunos elementos que a mí me ocupan especialmente y que creo que han ido recogiendo de modo diverso eh, tanto Liliana como Gilla como Beatriz, y que lo han ido diciendo de modos distintos, que es un tema que me resulta muy interesante, que es la cuestión del caso. La cuestión del caso en nuestra profesión, vale decir, algo de lo que se encarga Sandro de... ¿Le decías Alejandro? ¿Sí? Yo le decía Sandro siempre. No sé, algunos le decíamos Sandro. Alejandro, Sergio, Nicolás. Bueno, no, porque decías Alejandro, y yo nunca le dije Alejandro, le decía Sandro. Sí, pero digo, bueno, justamente hablando de todos esos que somos, ¿no? Eh, hay algo enigmático, ¿no? Partiendo de esto que iban diciendo con respecto a Héctor, ¿quién fue Héctor? ¿Quién fue Héctor en la mitología? Y algo de ese nombre que le ponemos los analistas a nuestros casos, ¿no? Cuando vamos a publicar o cuando vamos a justamente a presentar un material, y qué es lo que allí se juega, ¿no? Y ahí hay una primera cuestión y una primera pregunta que en ese sentido justamente creo que Sandro lo salva o lo explicita, porque creo que una de las maneras es justamente la explicitación, al traer esta idea con ese genitivo, como si él dijera, bueno, mi historia con Héctor no le esquiva al primer problema que tenemos los analistas, incluso desde el punto de vista epistemológico, con respecto a cómo planteamos un caso, si bajo nuestra propia perspectiva psicoanalítica no estamos hablando de nosotros mismos todo el tiempo. Ahora bien, hay algo en el caso para que se pueda constituir como tal, y creo que esto nos lo ha enseñado magistralmente Freud, acerca de cómo pasar de una historia singular, de un relato, de un conjunto de datos que van constituyendo una narrativa y que en el psicoanálisis va teniendo un entramado, un entre dos,
y que va cobrando un volumen para una reescritura de una historia, en esos sintagmas y en esas metáforas, en esas líneas que justamente iba trayendo Liliana, pero que fueron evocando tanto Gilla como Beatriz, en donde algo de esa singularidad pasa a cobrar un carácter universal y donde cobra un volumen distinto, lo cual no siempre ocurre. Y en este punto me gustaría preguntarles y comentar a partir de esto, entre lo general, lo singular y lo universal, ¿no? Cómo hay algo así que se va jugando en este caso, que lo constituye como tal, que logra el material en el modo en que está presentado, partiendo de la idea de su historia con Héctor, en algo que nos permite pensar y abrir a los psicoanalistas una expectativa, una posibilidad incluso de transposición en relación con lo que es nuestra clínica y nuestra reflexión teórica, que es uno de los mayores desafíos que tenemos cuando tenemos que dar cuenta de nuestra tarea ante otros. Bueno, dejo abierta esta pregunta. No sé, Gabriel, si querés comentar algo más. No, y justamente cuando yo hablaba acerca de todo esto que él traía, acerca de quién soy, pero como existencia, ¿no? En un momento me fui de Freud y me acordé de Green. Cuando él habla de la posición fóbica central, ¿no? Él dice que a veces los analistas, ¿no?, nos vemos inhibidos en la posibilidad de pensar, ¿no? Y también el paciente, ¿no? Pero que es una forma de poner distancia, ¿no?, frente a una defensa de poder mantener un yo, ¿no? Y yo creo que lo que pudo hacer el colega fue trabajar este aspecto, igual lo dejo como interrogante, ¿no?, en el campo de la transferencia y en el sostenimiento, en el campo de la transferencia, para luego poder, ¿no?, ir, como decías vos, un paciente neurótico. Pero que muchas veces uno tiene que poder tolerar, ¿no?, esta defensa que a veces se la confunde con una posición erótica que no es tal, sino es una defensa del propio ser, ¿no?, del propio yo, del sujeto, para no desarticularse. Me lo pregunto, lo dejo abierto. Que me da Hola, ¿está bien? Que me da la impresión al leer las dos sesiones que hay intervenciones de Sandro que apuntan a construir un sí mismo en términos de García Badaraco, donde todavía no hay una separación entre el yo y el objeto. Yo creo que una de sus intenciones en la interpretación o en la intervención, porque tampoco sé si son interpretaciones algunas, es más una intervención o un acto, que en estos casos creo que tienen la fuerza de una interpretación, o sea, tienen la fuerza de poder desatornillar, por decir de alguna manera, esas fantasías inconscientes, que por eso yo creo que esto cursa en una cura psicoanalítica, porque creo, sí, de que hay
fantasías inconscientes que se han movido y que aparecen ese movimiento entre la primera y la segunda sesión. Una cosa que a Liliana que le quiero comentar, cuando vos decís, porque a mí también me llamó la atención que no aparece como palabra o como significante transferencia. Y a mí me parece que hay una intención consciente y tal vez inconsciente en Sandro de presentar este trabajo con una especial mirada hacia una parte de la pareja analítica, que es él como analista, es decir, su contratransferencia, que me acuerdo así de algunas conversaciones que él más que contratransferencia me decía que a él le gustaba más la idea de transferencias recíprocas, que es de López Ballesteros, que no estaba tan de acuerdo con hablar de contratransferencia como una reacción afectiva, consciente e inconsciente a una determinada posición del paciente o del analizante. Y después con respecto a otra cosita que quería agregar, con respecto a lo que Jorge trajo, que me parece, me conmovió mucho, tengo que disociarme un poco de la emoción que todavía siento de la intervención y del comentario de Beatriz, que me llegó mucho. De lo que decía Jorge en cuanto yo diría como a esta espiritualización del caso, porque me vino a la mente lo que dice Freud de la función paterna, ¿viste? Que es un camino hacia la espiritualidad. Y que me parece que que este caso tiene algo, lo comento porque me vino también, ¿no? Como asociación de que el psicoanálisis es caso por caso, pero este caso tiene la posibilidad, que yo también comparto con vos, como de abrirnos hacia un universal o hacia una dimensión más amplia que lo singular, aunque lo nuestro es caso por caso, historia por historia, pareja analítica, uno no es el mismo, como no es como padres de alguna manera, aunque uno tenga mellizos, nos crean representaciones completamente distintas uno y otro, entre hermanos y mellizos. Entonces creo que también con los pacientes pasa eso, o sea, es absolutamente singular. Uno no es el mismo analista ni tampoco con cada paciente. Y me hizo acordar a Bateson cuando habla de una pauta conectiva, y me parece que algo de esta pauta conectiva tal vez tiene que ver con algo de lo que vos traes de esta universalización. Bueno, por ahora... Sí. Bueno, no, yo recién estaba pensando... Ah, perdón. Mariana Barran. Sí. Quiere hacer una... Ah, ¿no? sí, yo también pensé en lo mismo. Porque estaba ahí la... Sí. No, ok. Te pido mil disculpas. No, por favor. No, estaba recién con mi humor al estilo de las asociaciones de Alejandro Sandro, porque estaba pensando en Alejandro Magno. No, me parece interesante la pregunta que vos formulaste, y además, bueno, una serie de cosas que trajiste, Liliana, y que trajo también Gilla, porque recordaba el congreso de FEPAL en Chile que organizamos con María Melizade, que ella era la secretaria científica, que el título del congreso era La persona del analista. Y acá hay 3 analistas también. Y también allá era un Alejandro, un Sandro que estaba ahí. Y la noción de caso, estoy recordando algo que trabajó bastante bien Abel Feinstein, que siempre es una ficción. Es decir, que nunca, por eso yo me fui por Pirandello y en cierto sentido es una gran discusión también en relación a cómo uno escribe, si lo que uno escribe sobre los analizandos, que me gusta más que paciente, los analizandos es literatura o no es literatura, que es algo que siempre se discute cuando tenemos comunicaciones interdisciplinarias, ¿no?
Y con respecto a vínculo y transferencia, yo creo que él estaba, como bien él lo plantea en su trabajo, muy imbuido y muy participante de todo lo de Jorge García Badaraco. El tema del vínculo era fundamental, y había una diferencia técnica con el trabajo bipersonal de consultorio a lo que eran las comunidades terapéuticas y demás, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir. Gracias, Beatriz. Sí, yo creo que un material, además yo lo quería mucho a Sandro, así que no quede como una situación tan disociada, ¿no?, de los sentimientos, pero un material me parece que exige, y este material sobre todo, una posición de análisis que nos convoca, ¿no? Es decir, el mismo material convoca una posición de análisis. Por eso yo inicié diciendo, me tuve que disociar para poder, porque, bueno, con él hablábamos en italiano, era muy gracioso, y nos divertíamos, y nos gustaba la comida y el vino también, y en fin, esas cosas que me recuerdan a Sandro, y que me gritaba más o menos desde la otra punta del salón butacas, ¿cómo va? Y todo eso, que era muy, muy lindo, pero creo que también está en la forma de presentación del material. Él habla de vivencias y no es aleatorio que, por supuesto, está imbuido de los maestros, lo cita, pero él trata de desviarse también de los maestros, a mi entender, en el material, ¿no? Es decir, los toma, los respeta, le hace un homenaje, pero al mismo tiempo se está haciendo su propio filtro y su propio pensamiento. Por eso lo de la vivencia me parece importante, y es la historia vivencial lo que nos trae Sandro, a diferencia de la historia cronológica, ¿no? Y esta historia vivencial está llena de sensaciones, de percepciones que sucedieron en la escena del encuentro con Héctor. Pero él va virando, como decían las colegas, en la segunda sesión, va tomando cierta distancia, y creo que va constituyendo algo de paciente para poder trabajar. Él hace una diferencia también, ¿no?, que es el paciente de la tragedia y el paciente de la neurosis. Todavía dice, no conseguí el paciente de la neurosis, todavía sigo trabajando con el paciente de la tragedia. Por eso me parece que las referencias ficcionales están provocadas por esto que está trabajando Sandro, ¿no?, donde la palabra parricidio, la palabra incesto, están presentes en el trabajo que tiene con su paciente. Y me parece que él logró, casi sin pensarlo, yo creo que en algunos momentos él no pensó las intervenciones, le salieron solas, y después, a posteriori. Por eso este trabajo me parece que merece una resignificación, ¿no?, porque por momentos fue traumático para Sandro trabajar con este paciente, no fue aleatorio, ¿no? Entonces, con pacientes así, creo que estamos expuestos al trauma desde el principio, ¿no?, del analista. Y que con otros pacientes, diríamos entre comillas, más neuróticos, podemos trabajar en ese tiempo de las formaciones del inconsciente, lapsus, sueños, etc. Pero que llega un momento que también trabajamos como Sandro con la tragedia. Él tuvo que desde el comienzo trabajar con la tragedia, porque es un personaje trágico, Héctor. Que hay algo de un emerger del inconsciente, que me parece que ahí hay un movimiento en el sueño que aparece en una de las sesiones, en la segunda creo que sí, ¿no? Pero es cierto, aparece trabajando en un nivel, coincido con Liliana, de tragedia más que de drama en un primer momento, ¿no? Quería
Se me había ocurrido una cosita para agregar. Una de las cosas que me trajiste, Beatriz, que me gustaron mucho y que es como para pensarlo, ¿no? Es todo un tema, ficción y realidad en las sesiones, ¿no? Porque en verdad nosotros trabajamos con los relatos del paciente que son ficciones en un punto, porque a la realidad objetiva no tenemos acceso a cómo lo que nos importa es de pronto qué es lo que siente frente a sus figuras, por ejemplo, parentales, el analizante o el analizando, como dijiste, que también a mí me gusta ese nombre más que paciente, porque hay una cosa activa en el paciente, que en la palabra paciente no aparece, cosa que en el analizante o en el analizando aparece. Y bueno, me parece que esta posibilidad que da la interpretación o una intervención de que analizando pueda cambiar su versión de un acontecimiento que le ha sido doloroso, traumático, me parece que es lo que permite el cambio psíquico, ¿no? El cambio psíquico, el cambio subjetivo que puede llegar a tener vía intervención del analista. Yo estaba pensando en la intertextualidad. Me parece que lo que Liliana plantea, que es absolutamente válido, digamos, del tomar hoy al Freud de 2022. Y en realidad siempre son intertextos que uno va haciendo en cuanto a elaboraciones de un texto en donde reescribimos, ¿no? Estoy acordándome de Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, en donde escribe tal cual, pero ya es otro. Entonces lo que puntúa Liliana es fundamental. Lo que pasa es que yo no podía más que, digamos, porque estaba muy tomada, y me parece que ahí está justamente, en un momento dado pensé, ¿esto es intertextualidad? No, lo que yo estoy haciendo no es eso. Eso es la vivencia que yo tengo con este material, con el pasado, con el presente, y viviendo con todo esto hoy, ¿no? Y después está todo este trabajo minucioso y de analizar hoy, 2022, nuestra teoría y nuestra técnica. Creo que a propósito de lo que se va armando y de lo que vamos construyendo en este intercambio, también está la pregunta, retomo lo que dijeron Chicha y Beatriz, y me gustaría articularlo con algo que trajo Liliana con respecto a un Freud creador más que autor, ¿no? Y que en parte le da un sentido renovado a nuestra actividad en relación con la reflexión acerca de la clínica, que es este lugar del contemporáneo, para decirlo de otro modo, ¿no? ¿Por qué Freud fue un contemporáneo? No puedo dejar de pensar a partir de escuchar a las colegas en Agamben, o un Agamben leyendo a Nietzsche, o digamos, algo de esto de la pregunta del contemporáneo como alguien que se adelanta a su tiempo o que está un poco por fuera de su propio tiempo. Y transformar algo del relato, así como en 1895 Freud presenta los primeros materiales y ya va transformando esos relatos, esas historias, esas intimidades publicadas en algo que fueron trascendiendo ampliamente ese material, esas narrativas, y que lo fueron transformando en algo más para las generaciones posteriores de analistas. Me parece que hay algo justamente de esa índole, que es lo que sigue dándole esa actualidad
a nuestro psicoanálisis y dándole la actualidad al pensamiento freudiano. Por eso creo que hay un logro extra en este material clínico con respecto a qué nos aporta Fonsi con su caso de Héctor, ¿no es cierto? Creo que nos está trayendo a un analista trabajando con muchísima generosidad, con la explicitación de su posición subjetiva, con las decisiones que toma y su explicitación, con el modo de tomar esa contratransferencia y honrando a sus maestros en el sentido también de generosamente compartiendo su inscripción en un determinado linaje teórico, en una cierta herencia a la que él hace referencia, en donde aparte se encarga de decirnos a quién elige, qué ideas, entre muchos otros autores, por qué las elige y cómo este material nos permite hoy volver a pensar la clínica, pero fundamentalmente a enriquecer nuestra propia clínica, la clínica de cada uno, a partir de verlo trabajar a Sandro con esas situaciones transferenciales, con esos aguirren, ¿no? Con esas repeticiones en acto, con ese modo de intervención y con la singularidad que se produce en esa intimidad de ese diálogo analítico, de ese encuentro y del modo en que logra transmitir la experiencia. Lili, ¿querés agregar algo más? ¿Algún comentario? Gabriel. No, No, a medida que hablaban, ¿verdad? Me acordaba de aquello que alguna vez leí como la historia familiar del neurótico, ¿no? ¿Qué es lo que trae un paciente? Su historia, ¿no? Y muchas veces el proceso analítico, si funciona, me parece, hace que el paciente se vaya con otra historia familiar del neurótico, ¿no? Y yo creo que esto es algo así parecido, lo que nos pasa a los analistas, ¿no? Que tenemos también esa posibilidad, ¿no? De que un día nos formamos, estudiamos en la facultad, en el hospital, etcétera, ¿no? Y vamos formándonos permanentemente. Y que por ahí también, ¿no? Con el avance del tiempo se genera una nueva historia familiar clínica del analista, ¿no? Pero a condición de que la práctica de él no sea una doctrina, sino un saber que se va recreando, ¿no? Y repensando. Y para terminar, me acuerdo en un momento, en una novela de Eco que se llamaba Nombre de la Rosa, el detective, ¿no? Sean Connery, que no era ahí James Bond, le pregunta, ¿no? al director de la biblioteca, ¿no? Le dice, bueno, pero ¿por qué desapareció el Tratado de la Risa de Aristóteles? ¿No? Y entonces le responde de la siguiente manera. Dice, la religión cristiana es una doctrina y uno no puede reírse porque si uno empieza a reírse, empieza a pensar. Y por lo tanto es importante no reírse para mantener la doctrina. Y yo creo que como prácticos clínicos, ¿no? del psicoanálisis tenemos que mantener esa risa, ¿no? Que nos permita crear,
¿no? Que nos permita avanzar en el campo del psicoanálisis. Quería decir esto. La mesa me hacía pensar otra cosa también, que era cómo ingresan nuestros pacientes a nuestra historia. Es decir, si uno, después de 40 y pico de años de trabajo, y creo que mis colegas se acercan a eso, ya son más jóvenes, ya, pero cómo han ingresado nuestros pacientes en nuestra historia. Yo a veces tengo como flashes de algunos pacientes, y creo que es una experiencia común esta, ¿no? Pero ha ingresado dentro de mi propia historia ese paciente. Ese paciente yo lo encuentro y ha pasado muchísimas cosas después que se ha separado de mí. Entonces, esa imagen, esas sensaciones que tuvimos fueron muy intensas. También pacientes de hospital que he tratado, ¿no? Que también con su marca especial. Por supuesto, el ámbito que eligió Freud de encuentro íntimo no es el mismo que en un hospital, pero sin embargo, de lo que se habla siempre va a apuntar al ser del otro, incluso del analista. Entonces ingresa ese paciente a nuestra historia, ¿no? Así que podríamos decir que hay una historia vivencial que ha ingresado el paciente, ¿no? Con todos sus haberes, ¿no? Bueno, lo traigo a la mesa para pensar, ¿no? Escuchando recién a Gabriel y a Liliana, que a mí me deja como marca también en la relectura de este trabajo, es un punto ético que me parece importante, porque en esta vuelta que hace Sandro, de verse y de mostrarnos y de mostrarse de esta manera, me parece que es bueno en el sentido de lo importante que es para cada uno de nosotros como analistas cuando hacemos una intervención o hacemos una interpretación, poder a posteriori ver, trabajarla y entender un poquito, porque nunca se entiende todo, pero de dónde surgió, por qué surgió. Y creo que esto es un punto ético que me parece interesante a tener en cuenta, ¿no? Y que este trabajo de Sandro lo pensé ahora, ¿no? No hace un tiempo cuando lo había visto. Una sola cosita. Estaba pensando en el Humberto Eco y las apostillas que hace del nombre de la rosa, que justamente creo que lo que nosotros estamos haciendo es eso, las apostillas, ¿no? Ahora, ¿no les parece a la mesa? Esto sería un buen modelo de informe para los seminarios y la gente que se forma, un modelo para hacer sus informes clínicos, ¿no? Porque a veces hay bastante desorientación sobre este punto. Yo doy como ejemplo Freud con el hombre de los lobos, etcétera. Pero me parece que esto podría ser un buen ejemplo de un trabajo clínico, no necesariamente para copiarlo, ni dar una estandarización, pero podría ser un ejemplo de cómo se trabaja y se muestra un analista. Sí, sí, totalmente. Pensaba varias cosas a partir de lo que íbamos comentando. Uno con respecto a Gabriel, que traía el tema del humor. Alguien en el chat veía que comentaba bienvenidas sean las emociones, ¿no? Como parte de el levantamiento de la represión, seguramente, ¿no? Un poco como lo que traías del humor, ¿no? Que al Guillermo de Baskerville no se podía, y la creatividad, ¿no? Como posibilidad de un despliegue que bajo represión no se permite. No podía dejar de evocar al abuelo de Héctor cuando justamente Sandro tiene que lidiar ahí con una situación paradojal. Por un lado, algo de ese linaje de los abuelos, ¿no? De los escoceses, y esto de que los escoceses no van al psicólogo. Cómo hablarle al sujeto sin que se ofenda el yo, ¿no? Cómo poder poner en juego algo de esto para que
el pequeño escocés siga yendo al análisis sin que sea tan humillante. Y me parece que esta idea, que justamente ya que teníamos algunos candidatos en formación, analistas en formación que están en línea, esta es una invitación a propósito de lo que acabas de decir, Liliana, y con esto vamos a ir cerrando esta actividad de hoy, para que participen. De hecho, vamos a tener en la organización candidatos del Instituto Ángel Garma. Vuelvo a agradecerte que estés, Laura González, aquí, y que dentro de las más de 20 instituciones que van a formar parte de esta 10ª jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas, tenemos instituciones IPA de nuestro país, las instituciones IPA de nuestro país, instituciones no IPA, instituciones grandes, pequeñas, de otros países, de Chile, de Uruguay, de Brasil, creo que también ya estaban participando, con lo cual es una preparación para una verdadera celebración de este encuentro y de discusión en psicoanálisis. Una vez más, gracias a la mesa, gracias a las amigas, colegas, referentes del psicoanálisis en nuestro país y por supuesto en nuestra institución. Gracias, Gabriel, por tu presentación, por tu participación dentro de lo que es la organización de esta tarea. Y damos por finalizada aquí esta actividad y seguramente nos estaremos reencontrando el próximo año para la realización de las 10ª jornadas clínicas entre instituciones psicoanalíticas en septiembre de 2023. Muchas gracias.